Dos temas importantes que no pueden quedar fuera de este diálogo con nuestra invitada María Dolores Almeida, consultora en finanzas públicas, a propósito del presupuesto para el ejercicio fiscal del Estado ecuatoriano 2016. El tema subsidios. De acuerdo a la proforma María Dolores, ¿cuáles son los subsidios que disminuyen? Si es que alguno desaparece, también lo podríamos puntualizar. ¿Cuáles son los que disminuyen? A nivel de subsidios estarían disminuyendo el subsidio a los combustibles, obviamente vinculados posiblemente a aquellos quintiles más ricos de la población y vinculados a la gasolina súper. Es decir, focalizados. Focalizados, exactamente, para que sean mucho más progresivos estos subsidios. Por otro lado, se disminuye el subsidio a los transportistas. Todos estos temas han sido ya de conocimiento popular, han salido en la prensa, el presidente mismo lo ha hecho público y se están dialogando con estos beneficiarios para ver cómo pueden ser compensados. Subsidio a los combustibles, subsidio a la transportación disminuye. Exactamente. ¿El bono del desarrollo? El bono de desarrollo también disminuye un poco, pasa a 233 millones como de 307. Esto es básicamente porque en el bono normalmente están entrando beneficiarios y saliendo beneficiarios. Pero aquí parecería que más salen. Es un proceso. La idea de este bono no es que se perpetúen en la pobreza, sino darle condiciones para que puedan ir saliendo y lo que se conoce en términos técnicos, graduándose del bono para que ya puedan realmente incorporarse en el sistema económico. Serían entonces tres subsidios de manera generales los que subsidios que disminuyen. ¿Se incrementan? Sí. También se está incrementando en el bono de desarrollo, en el bono de vivienda, justamente como una política anticíclica para dinamizar la economía, porque este es un sector que dinamiza y genera mucho empleo. Y por otro lado también está un subsidio que se incrementa, que no había en la proforma anterior, de desarrollo agropecuario, vinculado a semillas para agrocadenas productivas, justamente para mejorar la producción. Muy bien, serían entonces dos subsidios que se incrementan. Aquello que genera mano de obra, que dinamiza la economía, como es el de la vivienda, y el agrícola, que tiene que ver con la producción. Exacto. Muy bien, vamos al tema del gasto social. ¿A cuánto asciende y de esa cantidad, cuáles son los rubros más importantes? Sí, aproximadamente el gasto social está en alrededor de 11.000 millones de dólares. Esto comprende el sector de salud, educación, comprende todos los temas vinculados a cultura, vinculados a niñez, o sea, es un conjunto de sectores, vivienda, trabajo, que están dentro de lo que se cuantifica como el gasto social. Este gasto social, en términos absolutos, se puede decir que ha tenido una disminución, es decir, en millones de dólares, pero sin embargo, si lo comparamos en relación al tamaño de la economía, el gasto social se mantiene, se incrementa incluso de 8,9% del PIB al 9% del PIB. Es decir, se ve en la proforma el esfuerzo que se está haciendo para mantener, a pesar de la disminución de la caída del precio del barril de petróleo, para precautelar por el gasto social. 11.486 millones de dólares es el monto. Y de esos 880 millones, nos decía hace un momento Jimena Peña, ¿va para programas de equidad? Sí. Dentro del Ministerio de Finanzas se puso una herramienta muy importante que se conoce como el clasificador orientador del gasto, que lo que permite es medir la política pública, cuánto se está aportando. Y dentro de esto están las políticas de igualdad. Y en políticas de igualdad, en el presupuesto, las instituciones han registrado 880 millones de dólares. No significa que sea el único gasto que se esté haciendo vinculado a ejes de equidad, como es temas de género, de infancia, de niñez, sino que es, y ahí va la pregunta que tú me hacías un momento, lo que las instituciones han registrado. Muchas veces es responsabilidad de las instituciones que registren más adecuadamente ese gasto para luego poder tomar decisiones de política pública. Porque, por ejemplo, si vemos en el eje de género, tenemos como 400 millones que se estaría destinando al eje de género, pero en el de niñez vemos que la cifra no llega ni a 1 millón. Sin embargo, cuando nos vamos a ver los proyectos de inversión, puedes encontrarte que es casi 250 millones en proyectos de inversión vinculados a niñez.
Entonces, ahí también hay una corresponsabilidad muy importante de las entidades ejecutoras de que hagan un correcto uso de los clasificadores y de que registren la información adecuadamente para poder tomar decisiones de política pública. Ahí estamos hablando, María Dolores, por ejemplo, ¿de qué programas, de qué proyectos? Exactamente en ese estamos hablando proyectos de vacunación, ¿Ya? proyectos de educación básica con calidad y calidez. Estamos hablando de la no violencia, de casas de acogida para niños, para mujeres. Estamos hablando de la erradicación del trabajo infantil, entre otros ejemplos. Muy bien, eso era necesario. Es necesario. Uno dice 11.000 millones para gasto social, 880 millones para políticas de igualdad y equidad, pero no sabemos qué encierra esa política. Ahora sí nos queda muy claro. La lectura política de esta proforma presupuestaria para el 2016, ¿cuál es desde el punto de vista de una experta en la materia? La lectura política que te puedo yo ver en esta proforma es, sí, se refleja que realmente hay una contracción de los ingresos no permanentes como es el petróleo, y esto obviamente va a implicar reducción y es la forma responsable de manejar un presupuesto, reducir la inversión, que es la parte que se puede en este momento maniobrar, o posponerla, como te había señalado en un plurianual. Se ha conseguido el financiamiento, es decir, está equilibrados ingresos y gastos, pero también se ha precautelado los sectores importantes para el desarrollo de un país, como son el sector social, como es la apuesta a la transformación productiva, que no vas a ver los resultados en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Se apuesta a la ciencia y al conocimiento a través de proyectos como becas, que igual eso te va a permitir pasar de una economía dependiente de recursos no renovables a una de recursos infinitos como es el conocimiento. Una última inquietud, apenas nos queda 60 segundos, María Dolores. Decía alguien de la oposición, se sigue manteniendo un Estado obeso. ¿El Estado ecuatoriano es gordo? No es gordo. ¿Por qué? Porque cuando uno le dicen, es más gasto en sueldos y salarios, cuando tú ves que está dentro de sueldos y salarios, el 90% son lo que todos deseamos para nuestra sociedad. Niños bien educados, porque tenemos profesores bien pagados, tenemos salud y tenemos seguridad, que está vinculado a policías y a Fuerzas Armadas. Son esos bienes públicos que todos deseamos en una sociedad y para lo cual queremos pagar impuestos. Y es así como se financia. Muy bien, muchísimas gracias por esta explicación tan didáctica, tan pedagógica que nos ha compartido en el programa del día de hoy María Dolores Almeida, consultora en finanzas públicas, como lo hemos dicho, a propósito del análisis que motiva la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2016. Anhelamos haber satisfecho ese interés de orientar sobre una herramienta que creemos que está tan solo conformada por números, pero ya nos han dicho aquí nuestras invitadas, hay un rostro social de por medio y eso hay que entenderlo. Muchísimas gracias. María Dolores, a ustedes también, señoras y señores, gracias por su atención y nos despedimos hasta un próximo diálogo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.